Y efectivamente, un tema muy sensible, pero no antes quisiera yo nada más hacer una mención que este día, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua y que en México se ha cambiado el paradigma de que el agua es un recurso natural, renovable y limitado. Pero lamentablemente, a pesar de ese cambio que se está generando en la sociedad, lamentablemente las autoridades siguen pensando que nunca se va a terminar. Y hoy por ello es una fecha muy importante para replantearnos nuestra relación con el vital líquido, porque hemos incurrido en la creciente contaminación del agua, la obsoleta infraestructura de tratamiento de las aguas residuales e incluso la potabilización, un tema que afecta a miles, a millones de mexicanos del Tabasco, indiscutiblemente a los usuarios del agua, que somos todos, pues, nos impacta porque vemos desatendido este problema por parte de las tres instancias, de los tres órdenes de gobierno. Y bueno, retomando el tema del bullying, el terrible caso de bullying, que seguramente te has dado cuenta en tu espacio y que hemos visto precisamente ante la viralización de un video a través de las redes sociales, el terrible caso de bullying registrado en la escuela secundaria oficial 0518 en Teotihuacán, que llevó a la muerte de un estudiante de este plantel educativo quien sufrió lesiones en la cara y cabeza durante una pelea con otra alumna, y que indiscutiblemente exhibe la urgencia que la Secretaría de Educación Pública intensifique los programas para erradicar la violencia entre estudiantes, sobre todos los planteles en México. Y el bullying, la discriminación, la violencia son enemigos silenciosos y letales. En nuestro día a día todos y cada uno de nosotros podemos echar abajo estos prejuicios y actitudes de odio. Por ello necesitamos combatir la creciente ola de discriminación, de racismo, de intolerancia, con el objetivo de contrarrestar los discursos de odio y salvaguardar los derechos humanos, porque la violencia no tiene cabida en nuestras vidas, y la violencia en todas sus formas causa mucho daño, y la educación ayuda a prevenirla. El discurso de odio expresa prejuicios basados en raza, en religión, en preferencias políticas, en la identidad de género, entre otros. Y recordemos aquí que en México la práctica del acoso escolar ha tenido graves consecuencias, desde la desaparición de personas, asesinatos, hasta provocar también el suicidio de menores de edad. ¿Qué entendemos por acoso escolar? Bueno, el hostigamiento permanente que se hace de una persona o un grupo de personas a un estudiante, que muchas veces no hay una causa concreta, pero que va más allá de las agresiones o el acoso verbal, que muchas veces llega a ser una agresión física y que coloca a las personas que lo padecen en una situación de vulnerabilidad respecto de quienes generan las agresiones. Los niños, adolescentes que sufren acoso escolar presentan un bajo rendimiento escolar, entre otros problemas como depresión, ansiedad, falta de apetito, estrés, o incluso llegan a mentir para no asistir a la escuela, trastornos que pueden llevar a la drogadicción, al consumo de drogas. Esto lo debe poner a reflexionar, Juan, porque en México 18.780.000 alumnos de primaria y secundaria son víctimas de bullying. Esto de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Según la OCDE, hoy en día México ocupa el poco honroso primer lugar mundial en bullying en el contexto internacional, afirmando esta Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, de cual forma México parte. El 50% de los estudiantes mexicanos son víctimas de este tipo de acoso. Hay un 40.24% que dice haber sufrido maltratos,
25% insultos y amenazas, 17% golpes y otro 44.7% violencias verbales, psicológicas y físicas. Y estos porcentajes, sin duda, resultan alarmantes para todo el país, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes garantizan el derecho de los menores a vivir una vida libre de violencia. Hay una tendencia indiscutiblemente mundial que indica un incremento del bullying como una manifestación de los problemas que evidenció la pandemia. Además, también se está presentando una dificultad para reintegrarse de una manera sana, saludable y plena a las actividades académicas en los 3 primeros niveles de educación. Esto ocurre en todo el mundo por una convergencia de estrés, de dificultades con las familias, problemas socioeconómicos, nuevos roles, estrés financiero, pero también una relación digital distinta. Pero a pesar de que es una tendencia mundial, esto no les va a gustar a muchas personas que nos están escuchando, pero hay que decirlo, el gobierno del sexenio anterior de Enrique Peña Nieto tenía programas de atención integrales para prevenir y combatir el bullying. Programas que el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiró a la basura con el pretexto de la austeridad. Por si fuese poco, en México el discurso de odio es el discurso oficial de todas las mañaneras desde el Palacio Nacional. Las palabras cargadas de odio, recordemos, tengámoslo presente, son alienantes y pueden incitar a actos de violencia. En un país machista, en donde se matan a 10 mujeres al día, pues los seguidores del presidente, incitados por su discurso de odio, quemaron en el Zócalo el pasado fin de semana, en la famosa marcha del 18 de marzo, una figura de la magistrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, lo cual debe verse como el vergonzoso resultado, Juan, de la polarización que se predica todos los días desde Palacio Nacional y que es una señal del peligroso rumbo que ha tomado la política en el país. El tema del acoso digital es también en esta reconversión de las tecnologías de la información y comunicación a partir de la pandemia de COVID-19 ha manifestado el incremento de esta variante de acoso, de bullying. En México, 24.5% de adolescentes reportó haber sido víctima de acoso, de acuerdo con el estudio más reciente del módulo sobre ciberacoso que publicó el INEGI en 2021. En las universidades, 38.4% de los estudiantes recibieron insultos y palabras ofensivas en redes sociales con fines de ridiculizarlos. En segundo lugar están las burlas, con 29%, y en tercero, las expresiones de acoso sexual, con un 22.5%, seguido por un 21.6% con palabras ofensivas en sus perfiles, el 18.3% con el robo de contraseñas, el 15.4% ha recibido amenazas y el 4% se han difundido fotografías o videos personales con fines ofensivos. Y aquí, para tu auditorio, ¿qué hay que hacer en caso de bullying, de acoso escolar? Lo primero es acudir a las autoridades escolares para que en el ámbito de su competencia tomen las medidas necesarias para prevenir estos casos de bullying y la restitución de los derechos de los menores que lo han sufrido. Porque se tiene la obligación, y eso parece que se les ha olvidado a las autoridades educativas, tienen la obligación de proteger el interés superior de la infancia, el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos, la prevención del acoso y la discriminación. Y en caso que no exista una actuación adecuada por parte
de las autoridades educativas, créanme que pueden acudir a los tribunales de justicia, tribunales administrativos. En este caso, la Comisión de Derechos Humanos es el órgano de protección de los derechos humanos. En el caso de Tabasco está la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el cual en el ámbito de su competencia debe intervenir en los casos de acoso escolar. Por ello, también yo recomiendo que en caso de que las escuelas no brinde la atención oportuna, las víctimas de bullying pueden acudir a denunciar a la Secretaría de Educación Pública directamente. Y vamos a insistir que se retomen estos programas integrales de prevención y combate al bullying, que desafortunadamente con el discurso y el pretexto de la austeridad han sido descartados, se han visto minimizados presupuestalmente y han sido olvidados. No todo lo del pasado es malo y debe tirarse al cesto de la basura. Por ello, desde la sociedad civil recomendamos instalar protocolos y herramientas de consenso de trabajo comunitario donde participen padres de familia, autoridades educativas y también la voz de los niños y de los adolescentes, porque esto debe parar y debemos decir no al odio, debemos de poner fin a todo tipo de violencia, la violencia en todas sus formas, y los medios de comunicación tienen el poder de influir en la opinión pública. Y no olvidemos, Juan, para concluir, que erradicar la violencia es tarea de todos y comienza también por la educación en el hogar. Definitivamente, y esto que mencionas de lo que ocurre en la mañanera, particularmente lo que pasó con la ministra Norma Lucía Piña, quien es la presidenta de la Suprema Corte, ya había ocurrido que una persona con una metralleta, un arma, no sé, supongo que era falsa, ¿no? Se había presentado en la puerta de la Corte diciendo que había que matarla, y luego se da esto de quemar esta imagen de la ministra, ante lo que ya se reaccionó diciendo que pues no era que lo lamentaba, que lo condenaba esto el gobierno federal, pero todo esto de alguna forma, o sea, el presidente tiene que tener pues la mesura, la prudencia de saber que lo que él dice puede arengar a alguna persona a atacar a otra, ¿no? Y sentirse que se está congraciando con el líder del movimiento con el que coincide, ¿no? Ideológicamente, Guillermo. Pues es que desafortunadamente es una estrategia de Morena desde que estaba antes de ser gobierno federal, el acoso digital a opositores, a críticos. Y recordemos que el acoso digital, que estaba yo comenzando hace un momento, pues son violencia verbales, insultos y amenazas a través de las redes sociales. ¿Y quién no lo hace? Tú como periodista puedes dar testimonio de ello, Juan, cuando personas, asesores de gobierno federal en materia de redes digitales, pues hacen una estrategia sistematizada de violencia verbal, de ataques, de insultos, de amenazas a los que son críticos u opositores del actual gobierno de la 4T. Entonces, esto nos debe de poner a reflexionar del México en el cual queremos estar, porque estos tipos de ataques no se han visto ni en los peores momentos, en los últimos años, cuando estaba el Partido Revolucionario Institucional en el gobierno federal. Simplemente estos tipos de estrategias revelan el autoritarismo de un gobierno, las descalificaciones en contra de las críticas, y quién no, en su sano juicio, puede señalar que finalmente las críticas tienen un efecto de validación de las cosas en caso de que no se estén haciendo bien. Se están redoblando los ataques a través de redes sociales, pues al INE, a los ministros de la Suprema Corte, a periodistas, incluso
a la clase media en el país. Entonces, estas son grandes contradicciones en las cuales está caminando pues, el gobierno federal también, desde el punto de vista de la estrategia de la violencia en las redes sociales, que estamos viendo peligrosamente el camino que está tomando la política mexicana a partir del discurso de odio oficial, que desde el púlpito de las mañaneras del Palacio Nacional, pues están estas palabras cargadas de odio, de discriminación, de violencia, pues están generando, incitando a actos de violencia en muchos seguidores que no exhiben más que otra cosa que el fanatismo. Claro, se había cuestionado ya muchísimo también la serie de ataques a reporteros, a periodistas, en momentos pues donde también desde la mañanera se les ha fustigado, ¿no? Se les ha dado durísimo. Y bueno, en el caso de la maestra Norma Piña, de la ministra, sí sorprendió que fue incluso en el Día Internacional de la Mujer cuando se dieron estos cuestionamientos. Hay quienes dicen es que ella encabeza otro poder y para el presidente López Obrador, pues que otro poder no se le subordine, pues es intolerable. Pues es precisamente el tema del autoritarismo, ¿no? Han dado cuenta, los medios de comunicación han dado cuenta que organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionistas, de profesionales, de abogados, organizaciones no gubernamentales, defensores del medio ambiente, periodistas, académicos, artistas, políticos, deportistas, empresarios, ciudadanos de todo tipo, han sido acusados por el presidente, calumniados y descalificados todos los días. Y precisamente esto no es otra cosa más que estos señalamientos, un linchamiento político que indiscutiblemente está influyendo en el ánimo de una polarización social rumbo al 2024. Hay que tener mucho cuidado. Hemos hablado cuál es la apuesta del gobierno de la Cuarta Transformación y del presidente de la República. Muy bien, Guillermo, pues te agradezco por hoy, en este miércoles, ya miércoles de primavera. Muchas gracias, bienvenido a la primavera. Y bueno, podemos nosotros contribuir con nuestro granito de arena, con no polarizar, con no calumniar, con no insultar, con generar cambios desde el hogar, precisamente para evitar cualquier tipo de violencia, desde la verbal, desde la económica y también pues la física. Necesitamos replantearnos una convivencia más sana entre todos los mexicanos. Sin duda, te agradezco mucho, gracias. Y ahora que se conmemoró, Memo, pues el aniversario natalicio del presidente Juárez y aquella frase que pues se le atribuye, ¿no? De que el respeto entre los individuos y entre las naciones, ¿no? El derecho entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Creo que ahí radica todo. Así es. Y yo agregaría que en ese ánimo del respeto entre todas las personas, recordemos que todo exceso es malo, es negativo, y sobre todo en un régimen democrático de derecho. Una democracia se requiere que quienes están en el poder encaren los problemas que el país enfrenta y que garanticen en los hechos y con su ejemplo la manifestación libre de ideas.